Muy buenas tardes. Iniciamos esta primera tertulia de Identitaria, que será retransmitida también por streaming. Identitaria, identidad, humor y artes escénicas. Empezaremos invitando aquí al escenario a Paula Quintana, primera invitada. Paula, hola. Creadora e intérprete en el campo de las artes escénicas y del movimiento, su trabajo se basa en un lenguaje personal que combina disciplinas, creando una comunicación con el espectador a diferentes niveles intelectuales y viscerales. Ella pues es licenciada en arte dramático y formada en danza clásica. Carlos Pedros. Hola, Carlos. Hola. Carlos es licenciado en arte dramático por la Escuela de Actores de Canarias y máster en interpretación ante la cámara por la Central de Cine de Madrid. Realiza cursos de dramaturgia en la Escuela Cuarta Pared de la capital y entrenamiento actoral con el director de escena, Yayo Cáceres. A continuación recibimos a Arantxa Coello. Hola, ¿qué tal? Arantxa, que se forma como actriz en la Escuela de Actores de Canarias, luego con Philippe Gaulier y Complicité en Londres, que estoy arrasando con el idioma. Cursa el primer máster de creación teatral dirigido por Juan Mayorga, nada menos, en la Universidad Carlos III de Madrid. Así que vamos un poco ligero. Disculpen que los currículos no me extiendan porque tenemos el tiempo limitado y la vida es corta. Recibimos ahora a Juan Jesús Verdú Medina, más conocido por Morgan. Muy buenas. Ilustrador y humorista gráfico, miembro fundador de la Asociación de Humoristas Gráficos y Caricaturistas de Canarias, Se nos fue el Baifo. Dibujador de las cosas que pasan, pero sin pasar cosas. Viñetista del diario Canarias 7. Carolina Bonino, por favor. Muy buenas tardes. Es ilustradora, viñetista y humorista gráfica. Ha publicado 2 libros, nada menos, Fin de la primera parte y Cómo está el patio, y pertenece en calidad de humorista gráfica y viñetistas a la magna asociación de caricaturistas y humoristas gráficos canarios, Se nos fue el Baifo, donde además coordina las redes sociales. Y ahora nos queda un gran maestro del periodismo y de la escena, Cirilo Leal. Cirilo es psicólogo, periodista, guionista de televisión y autor dramático. Ha sido presidente de la Asociación Canaria de Escritores y ha recibido el premio Réplica de Honor de la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Canarias. Es colaborador de la Academia Canaria de la Lengua. Es director del Festival de Teatro Popular Pinolere. Pues nada, aquí están todos y vamos a hablar nada menos que de identidad y de humor. A mí me gustaría que cada uno de ustedes hiciera una definición del humor, pero de una manera personal y muy concreta. Empezamos, por ejemplo, con... a ver, ¿quién se atreve? Cirilo, por ejemplo. El humor. ¿Qué es para ti el humor? ¿En términos generales o de una manera también llevada a tu lenguaje personal? Yo creo que el humor es la terapia por excelencia y yo creo que lo más difícil de todo es hacer humor. Quienes nos dedicamos a escribir teatro, la tragedia parece que es una cosa bastante importante, pero meterte ya desde el punto de vista de la interpretación o la escritura, escribir humor, ese humor crítico, ese humor que sea espejo de una sociedad, eso para mí es lo más complicado. Yo creo que el humor tendría que estar prohibido. Bueno, y el resto de los invitados que nos dicen. Yo apoyo eso, me acaba de decir que debería estar subvencionado. Me gusta.
Yo creo que el humor es la capacidad que tenemos de percibir los aspectos ridículos y absurdos de nuestra existencia y saber mostrarlos a los demás de manera ingeniosa. O sea, que yo siempre he trabajado que el humor tiene un aspecto perceptivo por un lado, pero luego está el ingenio, que es una capacidad intelectual. Quizá por eso siempre ha estado perseguido en según qué momentos de la historia. Esa capacidad de percibir las cosas ridículas que hacemos como sociedad, creo que es una terapia y desde la antigüedad la tenemos muy presente como una válvula de escape de las tensiones sociales. Yo creo que sin el humor nos asesinaríamos, porque esto de vivir en sociedad es complicado y es una válvula de escape para poder sobrellevar las tragedias y las tensiones diarias, ¿no? Pero es esa capacidad de asombro, de que hacemos disparate. Yo lo intento ponerlo gráficamente. Hace no mucho publiqué una viñeta en la que hay un monobo, un chimpancé enano, que dice algo así que comparte con los seres humanos el 97% de los genes. ¡Qué vergüenza! O sea, que el chimpancé avergonzado de compartir tanta genética con nosotros. Pues se trata un poco de eso. Paula. Pues me sumo a lo que han dicho los dos, ¿no? Y por aportar algo más, creo que esa mirada crítica, pero no fustigadora, ¿no? También te permite arreglar la cosa, ¿no? O sea, no solamente poner el foco en algo y tener una visión crítica, sino es, vale, ¿y qué hago con esto, no? O sea, ¿a dónde me lleva a reflexionar esto? Que te permite no quedarte solamente en la crítica, sino en darle una vuelta de tuerca. Y esa capacidad que tiene el humor me parece básica no perderla, ¿no? Que no se quede solamente en sacar una carcajada que es terapéutica, que es maravillosa, sino que te permite continuar a partir de ahí, ¿no? Pues Carlos, ¿tú qué nos dices? Bueno, para mí el humor es como la verdad que se ha vuelto loca o algo así, ¿no? Y luego para lugares con muchas adversidades sociales, etcétera, creo que supone una gran protección, ¿no? Como un bálsamo, un salvavidas. Eso llevado a lo personal, el humor llevado a lo personal, ¿te sirve a ti como...? A mí sí. Yo creo que si no hiciera comedia, estaría en Tenerife 2. Sinceramente, creo que sería una persona radical, ¿no? ¿Y se te ha quitado? Porque hay destellos de vez en cuando. No, a veces cuando dejo de hacer humor, cuando no tengo actuaciones, Sí. digo, ay, ¿a quién? No. Pero es verdad que a mí me ayuda a estar en el mundo, a aflojarle la válvula a las cosas que pasan, ¿no? Que son tantas y a veces tan crueles que si yo no tuviera la comedia o el humor para salvarme de eso, creo que sería una persona radical. O que me iría del mundo, o sea, a lo mejor. ¿Aranza? Claro, yo en mi vida siempre pienso en la base del humor, que como yo lo relaciono, que es con el clown, ¿no? Con el payaso. Y para mí el payaso es, de hecho hay organizaciones, ¿no? que se van por el mundo a espacios de conflicto para intentar intervenir de alguna manera y devolver, que es la segunda parte que me venía a la cabeza con esta pregunta, intentar devolver la ingenuidad a los espacios y a las personas para los que ha sido arrebatada, ¿no? Esa ingenuidad, sea a través de la guerra o sea a través de otros. Nos sirve todo este posicionamiento para luego afrontar el humor canario. ¿Serían capaces de pintar diferentes tipos de humor? No sé, la ironía, el sarcasmo. ¿Qué podría...? El humor se relaciona con la inteligencia, pero el sarcasmo surge de la inteligencia, la ironía. Yo, por ejemplo, yo me quedo con una definición de Julio Casares que recoge en un ensayo sobre el humorismo, que define el humor como un ejercicio de modestia, ¿sabe? Que no está por encima. Y el sarcasmo necesita víctimas, igual que la ironía. Yo no sé si ustedes son capaces de afinar estos conceptos, la ironía, el sarcasmo, herir a los demás, el humor como gesto de amor. El humor tiene que hacerse... Bueno, a mí no me preguntaste, pero yo te voy a decir lo que pienso. Esto es una tertulia. Yo estoy acostumbrado, tú siempre has sido así. No vamos a engañar a nadie.
el humor yo creo que es la fuerza motora que lo puede todo. Y volviendo a la segunda pregunta, yo creo que la línea es fina, pero que no sobra nunca. El tema es que mientras se haga de abajo hacia arriba, hay gente a la que se tiene que herir, necesariamente. Para eso está también, ¿no? Para hacer ciertas críticas. No esa herida salvaje, brutal, siempre es desde la comicidad. Pero encima nosotros, que preguntabas qué tipo de humor hay, el humor canario tiene una cosa genial y genuina que es esa socarronería, ¿no? Y lo vemos en viñetas desde el siglo XIX hasta ahora. Lo han hecho personajes célebres como Benito Pérez Galdós o Galarza, todos los padres artísticos de que eran los humoristas y viñetistas que estaban aquí antes de que llegáramos nosotros, tienen ese denominador común, ¿no? Hay un sarcasmo y una ironía típica nuestra, una burla que obviamente no puedes tachar de castigo o de insulto, pero la sorna está, lo que queda graciosa. Y eso es muy nuestro. A ver, ¿alguien más apunta algo? Hombre, yo creo que cuando se trata, si partimos de la individual a lo social, a lo colectivo, esa ironía yo creo que se puede utilizar cuando no hay otras vías para hacerlo. Se ha hecho históricamente, ¿no? Lo hacían los bufones, los clowns, de alguna manera ridiculizaban el entorno para que fuera más visible, ¿no? Otra cosa, que es un poco, creo que lo que apuntabas, es en el territorio de las relaciones personales. Sí que esa ironía o el sarcasmo pueden ejercer violencias contra el otro, contra la otra, ¿no? Porque al final lo ridiculizas y lo haces sentir, lo infravaloras, ¿no? No sé, Cirilo, tú que has trabajado mucho con lo popular, si eres capaz un poco de ahondar un poco en estos conceptos del humor como un ejercicio de modestia, de afecto al otro, y los otros se mueven en otros registros más incisivos y a veces hasta más violentos, ¿no? Mira, yo soy hijo de la emigración. Mi padre fue uno de esos que se fueron en veleros clandestinos a Venezuela, y en el lugar donde yo nací ahí habían llegado 3 veleros clandestinos, barcos que se hundieron allí, y fue donde de pequeño pues ahí transcurrió parte de la infancia, ¿no? Porque ya después me vengo para acá con 6, 7 años desde que no salí. Se murió un isleño y fue el primer velatorio al que yo acudí. En esa zona la muerte era como una fiesta. Sin embargo, el nacimiento no se celebraba tanto. Y muere este isleño, entonces claro, todos nos quedamos conmocionados, porque duraba como 3 días después del sepelio el que vinieran personas a contar chistes, a contar cuentos. Y todo era una fiesta. Entonces eso a mí me impresiona muchísimo, y eran los propios isleños que llegaban allí, que encontraban otro mundo, gente de La Gomera, del Hierro, de Lanzarote, y entonces se encontraron con aquella realidad. Yo creo que ese pueblo, y luego tengo otra experiencia en la Isla del Hierro, Mauricio, un señor que había estado en la guerra civil, y que le pregunta, oye, ¿cómo fue lo de la guerra? Y yo luego tuve que consultar esto con antropólogo, ¿no? Alberto Galván, que era mi profesor en ese momento. Digo, mira, me pasó esto y todavía no lo entiendo. Este señor contaba las barbaridades de la guerra, que salíamos y una bala le pegó un tiro, un tipo le explotó la cabeza, y el hombre riéndose. Entonces ya yo me descoloqué ahí. Eso me marcó todo luego mi trabajo de rescate dramatúrgico, ¿no? Entonces me decía el antropólogo, digo, claro, esos son mecanismos de defensa del ser humano, mecanismos de defensa sociales de ante una tragedia, convertirla en no un chiste, sino en ese elemento de irreverencia, ¿no? Por eso, si quiere, luego ya vamos a apuntar. Bueno, ¿y en qué medida ven ustedes que la geografía insular nos condiciona a la hora de hacer humor? A ver, hablamos de identidad. Nuestra identidad durante mucho tiempo ha sido insular y no archipelágica. Es un concepto mucho más contemporáneo y moderno, que empieza siendo político primero, después de la Junta de Canarias, y a partir de ahí, a nivel cultural y social, empezamos a tener una especie de conciencia de que somos
un colectivo de 8 islas y de gente que comparte similitudes, pero durante mucho tiempo la realidad nuestra era insular. Y entonces había, además de los modelos tecnológicos y culturales, cada isla, y lingüísticos incluso en cada isla, eran propios y exclusivos. Y hay un humor isleño que es muy particular de cada isla y que está sujeto al contexto de esa isla y de ese momento, en la medida que el humor es como ese esfuerzo que tenemos, ese instinto de hacer una radiografía social de lo que tenemos. Yo no sé si ustedes pueden cruzarse, ¿eh? Yo estoy en medio porque me puse aquí, pero... Pero ese contexto sí. es cambiante y lo estamos viendo ahora. Y por eso comentamos antes lo del Expo, porque ese mezclar, ese mestizaje está presente, ¿no? Si tú echas la vista atrás, por ejemplo, en el humor gráfico, que es lo que yo domino, a mí me encantan, por ejemplo, y está aquí el hijo, las viñetas de Raffaelli. En un contexto determinado da gusto ver esa lámina pintada a mano y el texto, lo que hablan los personajes, ni siquiera está en un bocadillo, está escrito a máquina debajo. Entonces, es delicioso eso. Muestra no solo el gag cómico que hace una radiografía de la Canaria, de la isla de ese momento, de la sociedad, cómo vivimos, cómo sentimos y cómo nos expresamos, sino que además la tecnología muestra claramente en qué momento estamos. Y eso evoluciona ahora. Ahora las viñetas con las redes sociales tienen otra proyección y todo eso está presente ahí. El humor y las islas, ¿condiciona la geografía a la hora de hacer humor, de crear humor? Yo creo que no es El que humor como oficio, porque en tu caso no solo tienes como oficio, Ah, sino como como defensa oficio. personal, ¿no? como oficio te refieres. Sí, sí. Por supuesto que condiciona porque como condiciona todo, a una pieza de danza que quiere salir fuera, una pieza de teatro, sabemos que cuesta muchísimo y entonces siempre bebes de lo que vives, de tu contexto, del entorno, de los problemas de alrededor. Nosotros en concreto es que ¿Pero es somos... algo negativo eso? ¿Lo ves como algo negativo vivir en Canarias, crear desde Canarias, o es todo lo contrario? Para nada. Una inmensa fuente de creatividad, No lo como veo- ha demostrado la literatura, el arte. Yo creo que aquí hay gente con muchísimo talento en todas las disciplinas. Es verdad que la insularidad genera que eso no se exporte de la forma que a todos nos gustaría o en la cantidad y la calidad que a todos nos gustaría, pero aporta otras cosas, ¿no? Es como la música que se hace en Islandia, para mí es única porque también es una isla, unas características similares que vienen de un pasado adverso y eso, el ADN de lo que se crea es muy poderoso y muy potente. O sea, Y viene ligado, que duda cabe, también con el lenguaje, ¿no, Paula? Claro, yo las estoy escuchando y digo, jo, es que yo no hago humor. O sea, yo bailo. Sí. Y en los últimos años, mucho más fuera de Canarias que dentro. Muchísimo más. Con lo cual, me cuesta sentirme identificada con pensar en un humor isleño o un humor porque empecé haciendo humor. Yo empecé con Abu Caca, ¿no? O sea, que conozco bien eso, pero no me muevo ahí. Y sin embargo, ni me siento menos canaria, ni siento que... Entonces estaba pensando, ¿dónde me llevo yo ese humor? Y creo que tiene que ver, y eso sí que lo veo reflejado también en otros canarios que no están en Canarias, que hacen danza o que están fuera y dentro también, ¿no? Y que creo que tiene que ver con un tipo de mirada de la realidad, que igual no hace risa, o sea, no es un humor literal de provoca una carcajada, pero es un tipo de mirada que invita a sonreír. Y también es humor, ¿no? O sea, yo no bailo para hacer reír, pero sí intento generar que la gente... ¿Hay algún código que tú digas cuando bailas que esto, por lo aprendí en Canarias, es algo que no se repite o que no toque? Yo creo que hay esa mirada amable, esa mirada que invita a sonreír, que invita a pesar del problema, a pesar de que estemos hablando de algo dificultoso, vamos a mirarlo con una sonrisa, que si sigue evolucionando es el humor, ¿no? Y yo eso sí que creo que es algo muy canario. Estaba pensando, ¿qué es la identidad canaria? Digo, wow. Yo no te aplaudo porque no estoy en el público. No, pero sí es algo que digo, te encuentras con otros canarios fuera, hay una mirada amable, ¿no? Que invita a sonreír. Y eso sí siento que podría decir, eso es canario. Y Eso es muy de aquí. Eso es muy de aquí, aunque estés en Exacto. Berlín. ¿A ustedes les ha bailando, pasado algo Por similar? ejemplo, con lo que está diciendo Paula, ahora hay muchas cosas en Canarias que están, ¿no? como generando malestar.
te voy a poner un ejemplo, las colas en Tenerife, a lo mejor en otros sitios, lo que habría sería 1000 coches quemados, dados la vuelta. Entonces, aquí hay una cantidad de crítica o de humor que se hace con todos esos problemas que tenemos, de usar el humor para, oye, tenemos este problema, ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos visibilidad o cómo lo intentamos nosotros mismos aflojarnos y tomarnos mejor estar 4 horas al día en una cola? O sea, hay un chorro de humor. A lo mejor en otro lugar, pues, se monta la marimonera. Quiero Porque- contar una anécdota, perdona, claro. a colación de esto, y es que el Chacho de Strábate, ¿no? Que, ¿El? Chacho de Strábate, Strábate. ¿no? Ah, De sí. que, bueno, que es eso, afloja la realidad y pone distancia, échate una sonrisa. Que es algo muy canario y que es acogido así fuera. O sea, yo he trabajado fuera de España y acaban diciendo Chacho de Strábate. Como que de repente es como, qué mirada tan bonita. Oye, estamos diciendo... Contaminamos eso fuera. Terminamos eso fuera. Entonces digo, si hay que sentirse de algo de orgullo, la identidad canaria, ¿no? Pues creo que eso sería una cosa como para decir, esto no lo podemos perder. El lenguaje, porque, por ejemplo, Morgan No, ha inventado... y la identidad que es muy fuerte. Sí. Te lo digo porque Media Granada está diciendo guau guau ya es por culpa de mi hija. que estudia allí. O sea, que es verdad que allá donde vamos algo debe se haber. contagia. Algo debe haber de contagio. Y- En tu caso, Morgan, tú has creado tu propio lenguaje en sintonía con la realidad isleña, ese es Carmelito, que Ese es ya Carmelito, va su... que vive en otra realidad paralela, ¿no? Claro, y es o una paralelo. interpretación de la realidad. Ahora me estaba acordando de cuando hablamos de identidades y de cómo cambia el contexto de una viñeta. Carmelito está arriba en Altavista, en la cornisa, mirando para el puerto y ve los dos mamotretos esos de extranjeros que llegan cada... Y dice, y reflexiona Carmelito y dice, dito sea Dios, esto ya ni es turismo ni es nada. ¿Qué tiempos aquellos cuando asomaban los ingleses por la bahía los recibíamos a coñonazos? Sí, es verdad. Claro, es una manera completamente absurda y irónica y exagerada, ¿no? Pero ya se ha hablado de que la exageración como recurso humorístico Sí. es uno de los principales elementos que utilizamos para destacar la verdad que hay en el fondo de las cosas. Y ese es un lenguaje, yo creo que Sí. marca la identidad de Carmelito sobre todo, que él ya come No, pero aparte. sobre todo esa manera de escribir, de que haces tus personajes, tienen una manera de traer la realidad y darle la vuelta, que es lo que realmente es el humor, ¿no? Esa transformación casi poética. Y repito, yo creo que tú tienes un lenguaje muy de Morgan, muy casi un lenguaje paralelo y además es entendible. En realidad es un sustrato que está allí de mi recuerdo de la infancia, de mi barrio. Yo soy un tipo de barrio y hay un montón de información en el disco duro que emplean los Mira, yo lo que personajes. más destaco siempre de ti es eso, porque me llama la atención que tengas esa capacidad de sintetizar, casi incluso trocear las palabras y casi insinuar con un gesto final. Es una subcontrata que me Es funciona. una subcontrata, ¿no? Tengo ahí. Claro, yo me lo imaginaba. Bueno, yo no sé si por aquí aportamos más sobre este asunto. Bendito sea Dios. La importancia que tiene el lenguaje, ya no el dialecto canario, sino también lo estamos viendo que Paula a través del gesto, de la danza también, pues tenemos también cosas que aportar desde esa identidad que ella ha detectado muy bien. Yo un poco, por lo que estaban hablando y por ser un poco, poner la nota negra, a veces creo que nos identificamos con cosas. El otro día justo leía, antes de todo esto, por otras razones, una cosa que dice, la identidad es lo que eliges, ¿no? Lo que se elige. Entonces, estaría bien preguntarnos qué elegimos, qué estamos eligiendo. Y si realmente esto que definimos como una especie de carácter amable, acogedor, ¿qué dice de nosotros y de nuestra historia y de nosotras, ¿no? Porque también al final estamos en un lugar de paso y tampoco ese carácter amable también está en América y está en África, que finalmente está más cerca de nosotros que a lo mejor un código de comportamiento europeo que hemos asumido culturalmente, pero que realmente las Le otras falta culturas están- rebeldía, entonces, tal vez ese carácter. Es lo que yo quiero apuntar. O sea, decir, el humor está bien, pero realmente es una cosa de chascarrillo en el bar.
nos quedamos ahí y decimos, "Ja, ja, ja", Sí, sí, la verdad que lo y las lanzamos por debajo y nos vamos a casa, ya dijimos, yo ya lo dije, porque eso también es muy canario, yo lo he visto toda la vida. Aquí todo el mundo habla en el bar y se va para su casa. Esto es una frase que tenemos ahí como en un grupito. Aquí todo el mundo habla y se va para su casa. Es así. Entonces nos encanta hablar, ¿no? Nos encanta... el otro día, el Mundo Today, que a mí me gusta muchísimo, o sea, yo conecto con ese humor, vamos, y decía, uno dice, este señor lleva media hora diciéndole a una mujer que es imposible hablar con las mujeres, ¿no? Y me parece maravilloso cómo logran, pues casi es lo mismo, ¿no? Es como el humor, ese humor canario que no va a ninguna parte, ¿no? Y a mí me lleva a reflexionar sobre nuestro carácter identitario. Si realmente la identidad es o es un modus, pero que lanzo y escondo la mano, ¿no? O sea, que puede ¿Es haber... movilizador? Sí, perdona, Humor. perdona. Perdón. No, sigue yo. Sabes que realmente a mí me interesa el humor que moviliza, el humor como la tragedia, que realmente solo plasma, pero no genera un pensamiento, que no genera un pensamiento y una acción movilizadora. Me parece que se O queda sea, todo en agua de que borrajas. hablas de un humor, el humor como escapismo ahí, ¿no? Como escapismo y no Sí. implicado con la realidad. Incluso se puede hablar a lo mejor en Canarias de un humor institucionalizado Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay mucho que no humor, hace, humor en chascarrillo que no de... hace, pues eso, que no tiene ese punto de rebeldía en contra del poder o los poderes, Yo creo, antes hablábamos un poco, creo que que te hay un quitan la cierto subvención. humor en desconocimiento, ¿no? Como la típica frase maravillosa, emblemática de aquí todos vienen a mamar, ¿no? Que es muy constructiva esa frase, ¿no? Tremendamente constructiva, no va a ningún lado. Y además que es una cosa que se dice continuamente y lo que hacemos es como, la sensación que tengo yo es repetir titulares. Pero ¿cómo podemos hacer para que eso? Porque yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, es que es muy bonito, es muy bonita la manera que tenemos, ¿no? Será por el aire, será por el tempo, no sé, algo que de alguna manera proyectamos, será por un cierto sentimiento de inferioridad como pueblo que nos impide realmente enfrentarnos y entonces hacemos por lo bajín y lanzamos las cosas. Eso ya para la gente que sabe de esto, yo no. Ujú. Pero para mí yo miro la realidad y creo que hay una falta de valentía quizás, ¿sabes? Que creo que evidentemente en esta mesa hay gente que está utilizando el humor como herramienta y con un peso ideológico fuerte, ¿no? Es que yo creo que siempre ha sido así, porque el humor es una herramienta también poderosa. En ocasiones se pueden decir cosas a través del humor que no se pueden decir de otra manera. Y yo creo que sí marca su eficacia, en tanto en cuanto es un mensaje que puede ser transmitido y bueno, y en ocasiones genera conciencia social. Grandes humoristas han hecho más por la conciencia de todos nosotros que otros discursos. Entonces yo creo que tiene ese poder bueno, de hecho, las consecuencias que a veces provocan determinadas viñetas o determinadas cosas es lo que realmente marca la diferencia, ¿no? Que, bueno, la viñeta funciona en la medida que también puede hacer denuncia. Que a veces pensamos que el humor es solo aquello que nos hace reír y no es así, ¿no? Ya hemos hecho una definición antes de humor y destacar aspectos ridículos y absurdos de nuestra existencia puede ser una cosa muy seria, incluso dramática. Lo que pasa es que no todo el mundo lo entiende. Cómo puede, por ejemplo, una viñeta de humor trabajar un tema complicado o escabroso como la tragedia que se vive en el mar con las migraciones o lo que está pasando en Palestina, ¿no? Parece que hay personas que no entienden que eso pueda estar Dar salsa. pasando, pero yo, por ejemplo, ahora recuerdo una frase de un tipo, un psiquiatra, lo conocerán, Luis Rojas Marco, que además dirigió durante un tiempo el área de salud de una de las ciudades más locas del planeta, que es Nueva York, que siempre ha dicho que para tomarse la vida en serio es imprescindible el humor. Entonces me parece que no es solo un chascarrillo, yo creo que podemos hablar también de qué tipo de humor y para no acaparar. Yo iba más, o sea, intentaba Claro, salvar esto y pero igual tenía que haber entiendo lo que empezado has por ahí. dicho, sí. Pero digo, en la sociedad, a nivel individual, ¿qué Sí. pasa? Si eso realmente cala y es... Yo creo que sí. Yo creo que sí también. Y también, Hombre, ¿verdad que un bate de béisbol en la cabeza, pero no se trata de eso tampoco, ¿no?
Pero yo me sumo un poco a la pregunta que se hace Arantxa de, está claro que, escribir una viñeta tiene una denuncia detrás o se ve esa intención, pero a nivel social esa capacidad que tenemos de reírnos de nosotros mismos nos convierte en una sociedad muy pasiva cuando tenemos que de repente contestar a algo, como nos reímos, tal, diluimos la atención y esto, y al final no accionamos, no actuamos. Esa pregunta sí que de repente me la hago, ¿no? Digo, como sociedad, esa capacidad de reírnos, no el que hace la viñeta, sino el que la lee, al final, sí, nada, y los coches siguen. Pues yo creo que sí. Y la cola sigue. Yo no creo lo que sé. sí funcionan. Por ejemplo, como apuntaba Carlos, es verdad que ahora en Canarias estamos viviendo unos momentos con el tema de la turistificación y todo esto, ¿no? Ahora sí. Especialmente en Tenerife, pues lo están viviendo bastante fuerte. Varios compañeros, incluso no canarios, han estado este mes dibujando mucho con ese motivo, y el número o sea, todo de cara a la manifestación que habrá el 20 de abril, ¿no? Y se movilizan, y ves a la gente compartiendo y animándose unos a otros a tomar acción. Entonces yo sí creo que es una consecuencia directa porque estimula, crea una efervescencia y como decía Suso, se contagia. Yo sí creo que sí funciona como activador social. Sí, mire, yo vengo de un tiempo que a ustedes les suena, Pepe Monaga. Entonces, el venir aquí en los años 60, en disco, los chistes que se oían eran de toda Canarias, era este personaje. Y Perdón, contaba... no sé si es posible ponerte el micrófono un poco ahí, a ver si... Ahí, a ver. Y uno de los relatos de él Ahí. era el de el Napa Gregorito. Mira el Napa Gregorito, y a cada rato, mira el Napa Gregorito. Saca el Napa, creo. Y al final dice, si son islas nos salvemos, pero como sean cagadas de mosca. Entonces está hablando de un viaje en un velero clandestino. Y hasta ese momento, aquí nunca se había hablado de los veleros clandestinos. O sea, el canario no emigró como los cayucos ahora, no emigró a América. Y tuvo que ser precisamente este humorista, que detrás hay un autor literario muy importantísimo, por supuesto. Pancho Guerra y José Castellano. Exactamente. ¿Quién, digamos, denunció? Entonces, para construir, digamos, la historia de este humor en Canarias, tendríamos que ir analizando esas grandes aportaciones. Me parece, esa pincelada me parece muy bonita. Porque si no, parece que estamos inventando... Sí, y además una pincelada valiente en su momento, ¿no? Es una denuncia clara. Bueno, estamos tocando ya claramente la identidad. ¿Existe un humor canario de verdad? Yo, lo que te comentaba al principio, socarrón, claro que sí. El humor canario existe y tiene ese denominador. O sea, ¿qué caracteres, aparte de lo de socarrón, qué otras cosas caracterizan a ese humor canario que tú tienes en la cabeza? Bueno, después el autor o la autora tiene su matiz personal. El humor en cuanto al bagaje de uno en todos los sentidos es personal y transferible como las penas, ¿no? Pero después es verdad que está ese denominador común que te digo, que coincidimos muchas veces, pero va mucho en la persona, en cómo seas tú. Comentaba Arantxa, ¿no? El clown. En nuestro caso yo creo que es ese animus iocandi bufonesco. Entonces si tú naces con eso, pues ya tienes una buena base. Si naces en un sitio donde encima se respira eso, pues creo que lo puede acentuar, ¿no? Carlos, a ver, ¿tú qué dices? Yo, por ejemplo, en mi casa, lo que yo hago me viene de mi familia, de cómo son, ¿no? Una familia súper grande, 8 hermanos, viviendo todos en un piso de 3 habitaciones. Y el humor ese como de bufón. Mis tíos son todos bufones. Todos son más graciosos que yo, pero ninguno se dedica a esto. Nadie se dedica Tuvieron que dedicarse a bucaca. No. Tiene una Pero yo siempre lo digo, que mis tíos son más ingeniosos, más graciosos. Otra cosa es subirlo a un escenario, darle forma, pero a mí me viene de eso. Y ves ahí algo de identidad. Dice, pues esta manera de hacer el humor es único. Yo no digo en el planeta, porque nos reímos en todos lados. En mi casa hay mucho juego de palabras, de formar el lenguaje, de reírte de lo que no hay, o de lo que está roto, de lo que
echar para adelante, ¿no? Como decía antes. ¿Y no te causa duda eso, de si realmente existe un humor canario o esto es una No lo música que creo. acompaña ahí? Creo que ser canario te inspira o te marca de alguna manera, pero luego tú haces el arte que sea, ya sea humor, danza, teatro, Universal. universal. Que es de aquí. Pero yo quiero Por ejemplo. añadir algo a lo de Carlos, porque a veces creemos que solo es identitario aquel tipo de humor costumbrista, ¿no? Que depende de un tipo, de una época, de una manera. Pero en la medida que la identidad es cómo nos sentimos, cómo somos y cómo nos expresamos, cualquier humor que se haga en este momento aquí tiene esa confluencia y es canario. O sea, yo, claro, a veces me resisto a pensar que solo es el humor que han hecho determinados autores en según qué época con este lenguaje. Porque creo que la identidad se está construyendo continuamente. Entonces, el humor canario es el humor que se hace ahora aquí. Y hay muy buenos humoristas y los ha habido. Y cada uno en su contexto intentó reflejar cómo somos, cómo sentimos y cómo nos expresamos. Y por lo tanto es humor canario que se distingue de otros humores porque está hecho en este contexto. Y no en Salamanca o en México Distrito Federal, que tendrán el suyo porque su contexto es distinto. Aranza. Entonces yo creo que sí existe un humor canario, pero es por eso, no porque tenga un listado de cosas determinadas. Solo que tú piensas, a lo mejor Aranza empieza a comentar. ¿Verdad? No estoy de acuerdo. Podemos sacar la pistola. No, porque- Perdona, Aranza. No, efectivamente, yo creo que yo estoy de acuerdo con que la identidad, o sea, se construye en el hoy, ¿sabes? Que realmente que tenemos un listado y hacemos check, cumplo esto, soy canaria, menos mal, ¿sabes? No, ¿dónde está eso? Que que nos enseñe el manual, y más en este momento de globalización, o sea, con todos los inputs internacionales que estamos recibiendo permanentemente aquí. El buscar la identidad ahora en estos momentos, hablar de ello, no puede ser también saludable. ¿Tú crees que esto es salirse del contexto de la reflexión? Me refiero que yo creo que precisamente esa globalización, esa interconexión global que hay, nos hace reaccionar desde nuestra individualidad y buscar esa identidad de la que estamos hablando. Hombre, yo creo que es peligroso, hablando del contexto, vamos a ver. El nacionalismo le ha dado mala prensa a la identidad. Un nacionalismo agresivo, de invasión, imponer mi bandera, mis creencias. Entonces, ¿Es integradora la identidad canaria entonces? La que nosotros tenemos en la cabeza. No niega al otro. yo creo que lo niega. Mira, algo que te afecta a ti. No, a mí no me estoy metiendo el rollo. El humor en un momento histórico, el más definido era el humor de Gran Canaria. Yo que me dedico a hacer reportajes por todas las islas, vamos, comparo como el humor canarión, no hay, ¿no? Los demás grupos van saliendo, pero hay un Esto humor sale en popular. Tenerife también, para que lo sí. sepan. Es por streaming. Entonces me acuerdo, Pero ¿y por qué crees que es eso? hay un talante aquí en Gran Canaria, hay una irreverencia, hay una simpatía, son los más humoristas, son los más abiertos en ese sentido, aunque nosotros hubiésemos empezado antes con el carnaval. Ah. Entonces, cuando se te hizo la primera entrevista a ti, tu primer reportaje en un periódico que se llamaba La Tarde, ahí donde yo estaba empezando, y le hicimos su reportaje, y el director, Gilberto Alemán, dice, no, el título es este, Juan Luis Calero, humorista y canario. Sí, me acuerdo de eso. Ya. Sí, me acuerdo. Año 80 y poco, 80 y Un poquitito antes. Sí, en la tarde, imagínate. La Tarde. Carlos, ¿qué ibas a decir? Iba a apuntar con lo que dice Cirilo, de que el público de Gran Canaria, nosotros actuamos en directo, hacemos humor en directo, y es como más gozón, más novelero, una cosa extraña. Es como más así, ¿no? Como ahí somos más estirados. ¿Tú crees? Y en todas las público, digo. yo no sé si ustedes han caminado por diferentes islas y tienen una percepción como atomizada ahí del humor canario, por ejemplo, en el Hierro son así, en La Gomera son así, o del sur. Yo son tengo así. una teoría Yo sí lo absurda. tengo, pero yo no voy a estar ahora, se tienen que hablar ustedes. Tengo una teoría absurda sobre eso del público, que es que como Gran Canaria, como ahí en Tenerife es así, Sí. y cuesta más encontrarse con el otro, pero yo a subir para allá arriba, y aquí se encuentran más en la llanura, como que hay más novelería, ¿no? Más... Sí. Pero, mira lo que tengo hoy aquí, tranquilo. Que no cunda el pánico. Está claro que antes estaba... Sí.
Perdón. No, es que me quedé colgada con una idea antes, pero ahora la perdí. Pero sí que yo estoy de acuerdo. Yo tengo teorías absurdas de estas Sí. y yo creo que el entorno absolutamente influye en el carácter. O sea, si tú tienes, o sea, los gomeros, hablando de esto, con todos los respetos, no sé si aquí habrá gomeros o gomeras, o en streaming, pero creo que es mucho más difícil comunicarse, o sea, históricamente, ¿no? Entonces, no sé si será por esto aquí en Gran Canaria, pero yo creo que lo que quería decir, que me estoy enrollando. Cuando yo vengo a Las Palmas, siempre, o sea, y vengo a menudo, siempre hay alguien que se te pone al lado y dice, pues no va a ser que tal, ¿y tú por qué viniste aquí? Y te ponen a hablar contigo todo el tiempo. Sí. Te preguntan además cosas y de repente has compartido tu vida así, y la otra persona contigo y tú con esa persona y después las dos personas se van. No hay un rollo de flirteo, que puede haberlo también, pero que no es necesariamente... Hazte la dormida. Así- Pero es que digo, A ti te chacho, funciona. tienen A mí me funciona, ¿eh? no, en serio, y eso pasa aquí. ¿Puede ser por la orografía? Quién sabe. Pero en La Gomera no ocurre eso, por ejemplo. En el Hierro no ocurre, en La Palma, ¿sabes? En Tenerife somos más estirados, absolutamente. O sea, es otro... Y tiene que, yo creo que también con, históricamente, la muy leal y noble villa de, ¿no? Entonces tenemos esa cosa, ¿no? De abolengo. Prurito. Sí, de prurito histórico, de que venimos de familias, ¿no? Y- Antes hablabas de la identidad que se construye constantemente, ¿no? Hablabas tú de la... Sí, y- yo quería y- decir una cosa cuando me pero- dejes, porque estás mirando siempre para allá. No, no, porque no, es que lógicamente tengo que mirar a La quien está gente de hablando. aquí también está. Eh, Los occidentales. Dinos, Morgan, antes estabas hablando de eso, que la identidad no es algo estático, quieto, sino que se está construyendo. Sí, y ahora quería añadir Entonces, otra como cosa. dice, Y es que a veces hablamos de identidad y buscamos aquello que nos distingue. Y también podríamos interpretar la identidad como aquello que nos consolida, nos afirma a nosotros. O sea, más que buscar diferencias, aquellos en los que... Porque a mí, lo que hemos hablado aquí de las islas, o sea, el que tú vayas a La Palma y encuentres una musicalidad lingüística distinta, eso es un hecho no diferencial, sino un hecho de identidad que se suma. O sea, yo lo veo siempre Qué bueno. en positivo. O sea, qué bueno es que tengamos esta diversidad, qué bueno es que un hecho distintivo de Canarias sea que el mismo lenguaje tenga interpretaciones, musicalidades. Ya no digo nada, tú y yo que hemos vivido muchos años en Fuerteventura, Sí. ¿no? Como hay un dejillo en cada sitio y da gusto ir a Triquibijate y encontrarte una persona que... Entonces, yo creo que eso suma. O sea, en lugar de estar buscando siempre elementos distintivos que nos separan o nos confrontan a otras realidades, yo creo que tenemos que empezar a festejar también cuáles son los elementos que nosotros aquí compartimos. Y en la hora de expresarnos, no solo lingüísticamente, también corporalmente, a través de la danza, de la expresión. pero yo sobre Y todo como que... es en este contexto, es canario sí o sí, porque Claro. está influenciado por la marea, el siroco y Eso está claro. la Los torazada alicios. de la noche. Me gustaría insistir Algo tiene sobre que todo haber. en eso, que si realmente la identidad es algo pues que se mueve, algo que se queda quieto en el final del pasillo, o está continuamente, Carolina, pues haciéndose. No, hombre, es totalmente todo lo contrario de estático, es lo que acaba de decir Suso, es dinámico, es simbiótico, es heterogéneo, ¿no? Ha cambiado la manera de hacer humor por ejemplo, en las redes. Sí. El humor canario, desde la identidad, ¿has notado cambios con respecto a que ya Canarias no es un lugar pues apartado, sino que también se exhibe ante el resto de... Hay varias preguntas juntas. O sea, Primera pregunta. ¿ha cambiado el humor? Claro, porque evoluciona la sociedad, evolucionan las narrativas que nos contamos, Sí. ¿no? O las realidades, y por lo tanto evoluciona también el sentido o sea, el humor que te pueda proporcionar una situación en la que te has adaptado. No es igual de grave una cosa que pueda ocurrir hoy que otra que a lo mejor ha quedado superada socialmente, ¿no? Hace 50 años, por ejemplo, el mismo sexo, ¿no? Como en los años 70 con la censura había cosas de las que no se podía hablar, como incluso el hecho de que no hubieran mujeres humoristas gráficas hacía que no se hablara de diferentes perspectivas de, por ejemplo, este tema, pues claro que cambió. A la medida que se van sumando profesionales, que van sumando voces, que van diciendo y aportando discursos, nuevas narrativas, claro que se adaptan hasta que se normaliza. O sea, que estamos hablando... Que justo me Sí. enlazo con lo que Sí. antes
yo creo que afortunadamente nuestra única manera de salvarnos como humanidad es identificarnos con toda esta evolución y es sentirnos que somos capaces, huyendo de los nacionalismos, que me quedé pensando antes en lo que preguntaste. Quítate eso de la cabeza. ¿El qué? Esto. El micro. En el micro. Huyendo de los nacionalismos. Los nacionalismos utilizan la identidad para empobrecernos y para enclaustrarnos desde mi punto de vista. Y la identidad es mucho más amplia, es lo que, como estamos diciendo un poco todas, ¿no? Es lo que estamos construyendo. Y todo el alimento, o sea, no podemos prescindir, no podemos obviar la realidad en la que estamos ahora mismo con todos esos inputs que nos están llegando, con el elemento globalizador. Entonces, eso es lo maravilloso, pero intentar entender a través del conocimiento, hablábamos antes Paula y yo, ¿no? Es muy difícil tener una identidad y amar algo que no conoces. Y a lo mejor tendríamos que ahondar en ese conocimiento de nuestra historia. Esas lagunas que sí. Esas lagunas inmensas que tenemos porque huimos. Muchísima gente huyó de Canarias. Ya estoy hablando de la democracia, no estoy hablando por cuestiones para nutrirse fuera, porque aquí era imposible. Y yo creo que hay mucha gente a nivel creativo que está volviendo porque quiere nutrirse también de esto y aportar. O sea, que la identidad también es conocimiento, es saber dónde se está. La base. ¿Y de dónde viene? Creo que tenemos ahora una oportunidad de oro, porque de repente todo el discurso de la identidad se pone sobre la mesa y siento como una urgencia por encontrar qué es la identidad canaria. Es como, espérate, destrábate y vamos a valorar bien qué es lo que hemos sido, porque esa migración es canaria. O sea, tú estás diciendo de los canarios que se fueron, pero en mi caso es justo al contrario. Tengo un abuelo canario. El resto es gente que vino a Canarias y se quedó. Y yo no soy menos canaria, porque mi abuelo tocara un timbre y mi abuela diera palmas por bulería. Y soy tan canaria. Entonces, creo que precisamente ese mestizaje es interesante y es complejo, porque a veces como que queremos aferrarnos a los check, y es como precisamente a lo mejor el no tener que aferrarnos a check es un valor tremendo, ¿no? Y poder... Es como, somos puramente mestizos. Precisamente. Es que Es la diversidad dentro de... Es que estos elementos pueden ser incluso hasta cómicos. Y Carlos, tú lo sabes bien porque lo hacemos. Por ejemplo, la tradición, digo tradición porque por el uso y la costumbre se está imponiendo de que en el Día de Canarias los políticos se empeñen en ordeñar una cabra, por ejemplo. Es uno de esos chics que uno dice, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la identidad canaria? ¿En qué momento? ¿En qué momento surgió esto? Porque Exacto. yo no sé ordeñar una cabra y vivir tan... Yo sí, yo sí sé. Porque tú ahí en Puerto Lara tienes un ganado tremendo. Yo sí sé ordeñar. Yo sí soy canario y tengo Pero identidad. si eso Yo se pone también. en una lista, ¿tú también sabes ordeñar la cabra? Yo no sé ordeñar una Entonces, cabra, pero me soy voy canaria. inmediatamente. Si me voy a Bruselas, ahí soy la más canaria. Entonces, me refiero a que a veces buscamos ese identidad y resulta cómico, ¿no? Porque estamos hablando aquí de cómo es el mestizaje, en realidad cómo somos, que el ser actual depende de todas esas confluencias. Todos tenemos aquí familia que vino de Venezuela. emigró y volvió, otros que salieron, otros, en fin. Pero estamos buscando ¿Y cómo se hace la identidad? Por ejemplo, desde las políticas sociales y culturales, por ejemplo. Yo le voy a citar un ejemplo que sigue Y si siendo puede me contestar la patente. pregunta también. También. Ahí te la voy a responder. Mira, durante la transición a la democracia, el gran debate que hubo en el teatro era teatro canario. Queremos hacer teatro canario. Nuestras historias, nuestras leyendas, nuestras costumbres, tacataca, nuestro lenguaje. Y eso nos llevó incluso a algunos congresos a enfrentarnos y al final prevaleció aquello, hacer un teatro en Canarias. Pero un teatro en Canarias de calidad. Un teatro en Canarias que sea universal. Que tenga conflictos. Entonces se sigue haciendo teatro costumbrista y la fuerza del teatro costumbrista, siempre me han criticado esta posición que estoy exponiendo aquí ahora, se ha basado siempre en el juego de palabras. En el mi niño, Chojuan, Chopacheco, tacata, por ahí. Pero digo, ¿y dónde está el conflicto social? ¿Dónde está el reflejo de una realidad en su momento? Sin embargo, fue más cómodo quedarnos con ese juego de palabras, entre comillas. Pero eso no es una manera también para empezar, Sí, para sí, coger el ritmo. pero luego te has quedado con ese tic
y lo has seguido reiterando. Yo, por ejemplo, dirijo este Festival de Teatro Popular y digo, ¿qué conflictos están ustedes planteando? Y todavía se quedan así. Eso pasa con las coplas también en Canarias, ¿no? Se han quedado congeladas. Y pasa en algo que es mucho más sangrante o grave en ciertas marcas de productos de aquí, que no voy a decir nombres, pero que todavía, pero cada vez menos, ofrecen una visión de qué bien estamos, sol y playitas y las cholas. Yo creo que ya saben El todo. paraíso. Sí, ahora- Y cada vez eso nos extraña más, yo creo. Es como decir, dame algo más. Como Forma que- parte entonces lo que estás diciendo de esos mitos que alimentan una falsa identidad por el tema del clima, el tema de volver a los orígenes para tomar impulso de nuestra propia identidad, aunque eso se hace Ordeñar una también. cabra. Perdón, ordeñar cabra y ovejas O incluso. carnero, que ya es todavía. Sí. Yo creo que este proyecto que tienen ustedes aquí, que le agradecemos la invitación en participar en su comienzo, yo creo que lo primero que es empezar a desmontar los tópicos de la identidad y ser bastante transparente y con la libertad con que nos están dejando ustedes hablar y el público, ¿no? que tiene la última palabra. Y luego a partir de ahí, desde esas imágenes que nos proyectaron al principio, desde ese mestizaje, a ver cómo construimos eso que se llama esa identidad. Una identidad temporal, transitoria, que curiosamente le va a interesar a ese superturismo masificado, porque querrán venir aquí y a lo mejor querrán vernos a muchos ordeñando la cabra. Son arquetipos, ¿no? Sobre los Sí. que ha navegado, por ejemplo, el guanchismo, el mago, el godo, Una el instrumentalización, turista. lamentablemente, Y una- del guanchín. Instrumentalización de los símbolos. Sí. Yo tengo una anécdota que es muy... Lo tengo en un texto que escribí. O sea, esto está en primicia, está preestrenado nada más. Atención, Es una primicia estupidez, es mundial. una estupidez. Pero se me quedó grabada, ¿no? Hace muchos años me voy yo, bueno, termino ahí en Irlanda, bueno, realmente en Escocia con un irlandés no sé cuánto, y de repente se pone a cocinar unas papas, ¿no? Y claro, yo lo veía y digo, ¿qué está haciendo? Entonces llegó un momento que le dije, perdona, claro, puso el agua, las papas sin pelar, un montón de sal, terminó, las escurrió, las puso a secar. Y yo dije, perdona, excuse me, claro, le dije, ¿no? Y entonces digo, perdona, le digo, ¿por qué estás haciendo eso así? Y él me dijo, ¿cómo así? No entendía, ¿no? Y digo, así, digo, no me está entendiendo lo que digo en inglés, ¿no? Y me dice, es que no sé, y digo, es que así lo hacemos en mi tierra canaria, ¿no? Como yo inflamada, ¿no? Y me dice, no sé, es que así lo hacía mi madre. Y como eso, el gofio, que se come en muchos sitios de África, o sea, En el en el Tíbet, que pero se es que llama, es en el normal. Tíbet lo llaman zampa. Claro. Va, pues los zampa, claro. Pero es que al final son... Pero son espacios, hay un término que a mí me interesa mucho, que es la convergencia adaptativa de la parte biológica, y que al final, en sitios muy distintos del planeta, al final los seres vivos asumen estrategias de supervivencia similares, porque si tú no tienes dinero, si tú no tienes recursos, no hay agua, al final vas a acabar, si hizo gofio de barrilla, o sea, ya de cualquier cosa se hacía, de lo que había. Y como eso todo, y que creo que estamos mucho más mezclados de lo que creemos. Entonces, Lo que dice realmente, porque eso lo hacen, bueno, reflexionan muchos estudiosos, que a las personas o a los hombres les ocurre prácticamente lo mismo bajo diferentes cielos. Y es verdad. Otra cosa, ¿ustedes no creen que la aportación en las redes sociales, la gente es mucho más ocurrente? No digo que el humorista ha muerto, ¿no? Pero que es mucho más ocurrente, más rápido, incluso hablando en plan canario, que incluso los que creamos humor. No van muy por delante con el tema de las redes sociales. Perdón. A este lado no podemos, son solo ellos, recuerdan. No, que como no mira para acá, yo Sí. lanzo. No, pero yo no. Yo Que aquí hay soy. una diferencia, y no soy yo la más apropiada para hablar, pero quizás por no escribir humor, pues tengo esa mirada desde fuera, que hay una diferencia entre hacer humor, que hay una crítica detrás, hay una reflexión, hay un lenguaje, y comentar rápido con ingenio. Es diferente. O sea, yo creo que pienso en todos los que escriben o hacen humor aquí de una manera, y por lo menos los que yo conozco, yo sé que detrás hay una intención, hay una mirada, hay una crítica que se traduce en Eso no humor. cabe duda. Y eso la gente que conozco que hace humor, bueno,
eso se nota, ¿no? Y antes hablabas del sarcasmo y de la ironía. Yo creo que la diferencia clave es desde dónde se hace eso. ¿Lo estoy haciendo para herir? ¿Lo estoy haciendo para poner de manifiesto una realidad, no para ir contra ti? O para crear un O para momento en crear Twitter, un ¿sabes? Que se movimiento. viralizara algo mío. Exacto, una cosa es... Y eso en las Claro, redes sociales yo creo claro. que Sí. genera mucha... qué ocurrencia, pero hacer humor es otra cosa. Cirilo, ¿tú qué piensas? ¿Que la gente va por delante? ¿Que hoy en las redes sociales pues, es un patio de vecindad que todo el mundo ahí aporta de una manera... Alguien lo definió hace poco como una especie de gallinero o chiquero, ¿no? Pero yo creo que la realidad es el escenario y es el encuentro directo con el público. Eso me parece que es una comunicación cobarde. A ver, Carlos. Yo creo que es una herramienta para, en nuestro caso, acercar a la gente al lugar donde nos interesa, que es el teatro, ¿no? Y ese encuentro de tú a tú con la... ¿No se toma la temperatura de la identidad canaria a través de las redes sociales o eso es...? No lo creo, porque las redes sociales funcionan por lo más que venden. Entonces, si lo que más vende es un tío gritando en Barcelona con un plátano en el metro diciendo soy canario, que alguno lo conocerá, eso para mí es vergüenza ajena a Canarias, ¿no? Es como comparar una pieza de danza de Paula con un baile de TikTok de una influencer canaria. Hay una diferencia de... Pero es verdad que es una herramienta súper poderosa para decir, oye, estamos haciendo esto, ven, lo ves, lo disfrutas, o Tiene para que ver pensar- con el uso, ¿no? de la Exactamente. herramienta, más que la herramienta en sí, que se puede usar Exacto. para otras cosas que están muy bien hechas, porque también es verdad que ahora para promocionar tu trabajo es una suerte inmensa, ¿no? Y el- Porque yo empecé en el Neolítico y mis dibujos lo veían solo 4 personas. Nosotros colgamos carteles también en papel. Claro. O sea, yo tengo 40 y después Por llegó eso. eso y fue como, oh, Pero con la opinión rápida ocurre lo mismo que con la comida rápida, que solo tiene digestiones y pensamientos revueltos. Así que el uso de la red. Pero yo creo que, yo no sé si lo tienes tú por ahí apuntado, pero a mí me gustaría apuntar una cosa sobre identidad que igual podemos discutirla aquí entre todos. A mí me da la impresión de que poco a poco hemos ido perdiendo complejos. Y voy a poner un ejemplo, si me lo permite. pues lo tenía Yo- apuntado, lo tenía apuntado. Lo tenías apuntado. No, pues nada, pues entonces nada. Me refiero a que durante un tiempo, yo recuerdo en el ámbito de la comunicación y también de la publicidad, recurríamos a locuciones foráneas. O sea, sentíamos vergüenza de la manera con la que nosotros nos expresamos. De repente, un tiempo después, por un proceso de iluminación, no sé cómo, dimos un mandazo y además nos fuimos a un tipo de locución exagerada, en la que cuando tú veías un anuncio, incluso un mensaje institucional, digo, ese hombre, esa mujer se va a asfixiar, porque hacíamos unas aspiraciones extremadamente para marcar. Yo creo que estamos empezando a coger un poquito de cordura. Yo me felicito por eso, de que la gente joven está ahora empezando a construir una identidad en la que ya estas exageraciones ya no están presentes, ni tampoco la vergüenza de sentirnos como somos y de hablar como hablamos. Entonces, yo creo que eso es un paso importante. Y yo creo que es un escalón que hemos subido hacia un compromiso de poco a poco ir identificándonos como comunidad que mantenemos unas singularidades que nos unen. No sé qué piensan a eso. yo creo que ha habido una madurez. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hace 15 años sacamos un programa de televisión en la Autonómica donde nos metíamos con Coalición Canaria. Y los machacaron. Duró un día. Nos llamaron, esto no puede ser, no sé cuándo, una cosa súper que te quedas patinando. Y 15 años después, 15 años son muchos, pero por lo menos es algo, estamos haciendo una sátira dándole leña a todo el mundo. Como decía la compañera, de aquí hacia arriba, ¿no? Hay algo de avance, obviamente, porque antes eso, no esto, si sacamos esto me cuelgan. ¿Ustedes creen que aportan algo a la salud mental también a la comunidad? Porque el humor sin comunidad casi, pues podemos decir que no existe. Yo siempre pienso en Corea del Norte, ¿no? Sitios donde el humor está prohibido y tú ves, wow, no sé, creo que no es saludable no hacer humor, no.
como decía en El nombre de la rosa que estábamos hablando, Cirilo, hay una frase que dice, la risa mata el miedo. Y sin miedo no hay necesidad de Dios. Y dígase Dios como poder, Ustedes no, lo que sea. perdón, ustedes no tengan miedo en preguntar, ¿eh? O sea, que ahí veo que el señor quiere... Querían por aquí decir cosas. ¿eh? Sí, Yo quería decir una cosita. ¿Eh? el micrófono, te acercamos el micrófono y a ver... hacer sí, claro. una cosa que me tiene ahí como remordida por dentro Claro. y que creo que viene de alguna manera a lo que están diciendo, ¿no? Que como que estamos hablando todo el rato de la identidad canaria pensando en hacia adentro de Canarias, pero que yo creo que, y que viene el siguiente paso a lo que acaban de decir ellos dos, que es como vamos a poder defender una identidad canaria pudiendo hablar de temas del mundo. O sea, Canarias también está en el mundo y tenemos el mismo lugar para hablar en otro lugar de cosas que nos afectan a un nivel global, que a veces siento que la identidad canaria se queda como en un ámbito muy local y parece que no podemos, o es una sensación muy personal, pero que de repente te vas a Corea del Sur, no a Corea del Norte, ¿no? A Seúl a actuar y dices, coño, estoy aquí actuando en Seúl y me entienden. Y estoy hablando de un tema universal como Canaria. Y esa sensación de... Como que se ha abierto Canarias al... al... Es que yo tengo la misma sensación. Que hablemos de lo nuestro, sino que lo nuestro también dialoga con lo del otro, del resto de España, y creo que es importante Que es una- ese paso que también nos posiciona y nos... Sí, no nos quedamos solamente entre nosotros, que también, ¿no? Sino que la identidad también está de puertas afuera. Y hay muchísimos canarios, hablo del sector de la danza, o sea, los bailarines canarios fuera de Canarias están reconocidísimos. Son de los que más premios nacionales de danza hay y en Canarias no se conocen. Tú dices que eres bailarín canario fuera de Canarias y te miran así, en plan, bailarín canario fuera. Bueno, pues hago aquí una reivindicación de la danza canaria que está por toda Europa. Y está Estamos exportando marcadísima. identidad canaria, no está mal. Absolutamente. Y te vas a Ola y conocen... Entonces hay algo también de sabernos colocar en el mundo como canarios, pero Sí, totalmente. no siempre sirviendo, Claro, que pero también está muy bien. Hay una cosa que a mí bueno, es una frase que he escuchado mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que en el sector del teatro ocurre, ¿no? Que dicen, esto no será demasiado local. Eso es una frase y que dice, y hay otra que es, esto no será demasiado personal. Y cuando ya empieza a haber reflexiones a nivel internacional filosóficas sobre dónde está lo personal y dónde empieza lo político o dónde empieza a haber esas fronteras, volvemos también a qué es lo local y qué es lo universal. Al final, creo que dentro de este intento, ¿no? Y un poco hilvanando con lo que estabas diciendo antes tan interesante de esa discusión, ¿no? Que había, es como intentábamos emular lo que se hacía fuera para no ser tan locales, ¿no? Y eso ocurrió cuando estoy hablando de cuando se empezaron a abrir las puertas después durante la transición posterior, o sea, toda la democracia, cuando desde Canarias, en las artes escénicas, mucha gente se fue fuera, se fueron a París. Y entonces venían diciendo, va, perdona, vamos a enseñarles aquí a todos con todos los respetos, pero ocurrió así, ¿no? Y yo creo que ya después cada uno llegó a una conclusión media de dónde estaban y qué es lo que habían aprendido, ¿no? Entonces, creo que eso creo que es muy interesante y a lo mejor si hay algo identitario es empezar a reconocer lo que somos local. desde lo individual. Macondo era una finca platanera. Claro. Claro. Sí, el localismo es lo que nos hace universales Efectivamente. en cualquier ámbito. Y nos hemos reconocido a través de la lectura. Claro, tenemos, como decías tú, tantas lagunas y en mi caso algunas navegables. Ay Dios, perdón. Sí, perdón, no. Y que no somos tan distintos. No. O sea, no somos tan distintos y a la vez somos singulares. Es como yo creo que encontrar ese lugar en el que no somos tan especiales, pero sí que somos singulares por el hecho de existir, creo que es el camino. Sí. No necesitamos las papas ni el gofio para ser Pues únicos. yo recuerdo, y yo traigo esto a lo personal, de decirle disparates a una chica que sabe japonés y solo estaba traduciendo todo al japonés, ¿no? Porque el japonés, lógicamente, no se enteraba de qué iba la cosa y se reía, ¿no? O sea, ahí me di cuenta yo que el humor es universal, aunque tengo otras anécdotas un poco no negativas, pero si estuviera mi mujer por aquí seguro que me la recordaría.
porque, bueno, en fin. Quería hacer un apunte chiquitísimo, no, no, pequeñísimo. puede ser. Pues hago el grande. Sí, claro. A colación de lo que comentabas, de ese sentimiento de extrapolación de Canarias, ¿no? De externalización. Yo también lo tengo porque ahí tenemos una compañera también del Estafador, del grupo de humoristas, que, bueno, está constituido básicamente por personas que no son canarias, pero somos unos poquitos canarios. Y a la hora de subir nuestras viñetas, ¿no? Uno pues puede tener a lo mejor un reparo de... Yo no lo he tenido y lo que he visto muy positivamente es esa aceptación, porque yo no cambio ni una palabra, yo utilizo mucha jerga en mis viñetas, mucho lenguaje nuestro. Y al principio tenía duda de, ¿y si pongo un ño aquí lo entenderá? Y yo lo voy a poner. Claro. O sea, y que se lo nada que ser. Claro que sí. Y se ríen y lo reciben bien, y el mi niño, y incluso el meneño. Una vez en Vigo me escribieron un Sí. correo, un mensaje, dice, mira, que hay aquí en Vigo un grupo de personas que sigue tus viñetas, que las compartimos y tal, y que sepas que te vamos a mandar una foto del grupo. Digo, déjense de foto, coño, manden una caja de centolla. Eso es verdad. Abrimos esta cuarta Pues, pared. A ver, ¿quién iba a preguntar? Buenas tardes, gracias. A ver si es posible escucharle mejor. A ver, sí, vamos a cambiar el micro, me parece, o a ver, sí. Perfecto. Muchas gracias. Decía que felicidades por el alto nivel de la tertulia, que es un gustazo oírles, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué piensan de los chistes de Gomero? Que si es bueno hay que reírse. Si, está bien, si la estructura del chiste está bien hecha, ¿por qué no reírte? Y tanto de Gomero como de majoreros como de cualquier lado. El tema es si el chiste está bien hecho, ¿por qué no? Bueno, pues Carlos, ¿tú te ríes con los chistes de Gomero? No me gustan mucho, la verdad. Me gusta más otro tipo de cosas, pero bueno, creo que es saludable reírse con los demás y de uno mismo, ¿no? Sea de la isla que sea o del lugar que sea, ¿no? Cirilo. Mira, yo especialmente hace 15 días presenté un documental allí en Agulo. ¿Se rieron? No, hubo otro hace años que fue cuando el tema del fogueo. Es que claro, fíjate tú, el tópico que tenemos de La Gomera son sus chistes, pero con diferencia de la isla más machacada a lo largo de toda su historia fue La Gomera, donde más mortandad se hizo. Lo desplazaron aquí a Gran Canaria y cuando pasaba cualquier cosa allí, venían por la noche y les cortaban el cuello a los gomeros de aquí en Gran Canaria, residentes aquí. En esa historia que escribimos hace poco, pues reflejamos toda la historia de La Gomera y sin embargo el contrapunto, el contraste son los chistes de La Gomera. Bueno, te pones a hablar con el gomero y hay un chiste, hay un sentimiento muy trágico. Se ríen, pero no les hace mucha gracia que lo hayamos convertido los del Lepe, se llaman. Sí, No sí. creo que le hagan mucha gracia. A mí no me gustan los chistes gomeros, personalmente. Una pregunta por aquí. ¿No tiene el micrófono? A ver, el micrófono lo tiene, sí. Dos preguntas chiquititas. ¿El humor de Manolo Vieira lo consideran canarión o canario? Y la otra pregunta es, ¿ven alguna igualdad Sí, entre Manolo Vieira y Gil? Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver quién contesta. Hombre, yo creo que para Morgan. los de Tenerife Bueno, canario. Esta diferencia entre el humor canario. de Manolo Vieira es un humor canario en la medida que también es un humor gran canario. Es decir, hace una radiografía magnífica de personajes reconocibles y reconocidos en esta isla, pero en las demás también, en la medida que también participa en cosas que todo el mundo entiende. Su relación con Gila tiene que ver con cuando se hace buen humor, humor inteligente y sobre todo un humor que sale de las tripas, ¿no? Gila era un tipo que además, si se conoce su biografía, pasó, ¿no? Y además él se reía mucho de me fusilaron mal, ¿no? Decía él siempre. Y en la medida que ese humor se hace desde dentro, es un humor constructivo, yo creo que el ejercicio de reírse de uno mismo y de reírse con uno mismo es muy saludable. Es muy nuestro también, ¿no? Es muy A nuestro ver, también.
Pero alguien más quiere hablar de este humor de Manolo Vieira, en concreto, canarión, canario. Yo creo que fue un gran cronista, un extraordinario humorista y además un gran trabajador de la escena, ¿no? Aquí tenemos a Y muchos exportó profesionales. nuestro lenguaje también fuera. Y representante de la identidad. Y claramente un ejemplo también de esa identidad, porque Absolutamente. en el lenguaje pues viaja el conocimiento y Manolo utilizó muy bien el lenguaje, era repito, un cronista. Y llevó las islas. Y llevó las islas encima. Y eso, pues, tal vez no se ve ahora porque está muy, muy cerca su desgraciada desaparición, pero no cabe duda que su aportación ha sido muy grande, ¿no? A ver, otra pregunta. Sí. Que no sea muy difícil, por favor. No son preguntas, son comentarios. Cuando Suso Morgan dijo antes lo de la identidad, el tener que ordeñar una cabra y demás, yo voy a hablar de dos cosas. Una de la identidad y otra de lo que es el humor en las diferentes islas. Creí que ibas a hablar de cabra. Me llamó la atención cuando se acerca el Día de Canarias y en los supermercados, sobre todo en el Corte Inglés, me llama mucho la atención de que durante todo el año, por ejemplo, en el Spar todo el año la música es sudamericana. Vale, es verdad que nosotros tenemos aquí una relación con toda la música de Latinoamérica, perfecto, eso lo entendemos todos, pero es la semana antes del Día de Canarias somos todos canarios. Es cuando único tenemos... Dos timplistas. Y luego, efectivamente, y luego ya lo otro es que lo de, no sé si fue Juan Luis que lo dijo antes y lo preguntó antes, de la diferencia del humor entre una isla y en otra. Yo en 1988 me tuve que ir a trabajar a Fuerteventura y cuando yo contaba los chistes allí, que eran viejos aquí, no los conocían. O me contaban ellos chistes que ya yo había oído hace mucho tiempo. Ahora, con las nuevas tecnologías, Claro. a mí me llegan chistes de Fuerteventura antes que de ningún sitio. Ya está. Bueno, quizás es porque la identidad no es una etiqueta. Que quizás cuando hablamos antes de complejo iba un poco por ahí también. Nos ponemos la etiqueta como nos vestimos de mago ese ratito y ya está, se acabó. Ya, a partir de las 5 de la tarde ya no somos. Dejamos de ser. ¿Creen ustedes que la identidad canaria hay que trabajarla no solo en el ámbito del humor, en el ámbito de la escena, sino también en otros territorios de la reflexión, en fin, la literatura, la historia? Hombre, la identidad, hay una base de conocimiento y luego mayoritariamente son emociones y sentimientos, ¿no? Hablas con cualquier canario que ha emigrado y como dice, oigo un timple, oigo tal, y ya estás llorando. Y uno mismo, a mí me gusta la música clásica y donde sea, identificas algo, lloras. Entonces es el trabajo de las emociones. Pero ojo, las emociones también son instrumentos de quien manda. Y es fácil que te juegue. El Corte Inglés, pues te mete la musiquilla, ¿no? O sea, que ustedes creen que la identidad canaria se construye desde el presente, pero que también se puede vislumbrar parte de esa identidad canaria mirando hacia el futuro. ¿Cómo la ven ustedes después de este movimiento? Y recordando el pasado. Y recordándola, a ver. Yo creo que hay una cosa que... Sí. Perdón, ¿ibas a hablar? Sí. Iba a decir desde la parte en la que Suso y yo por lo menos representamos, ¿no? Esa parte dibujial, tenemos muy presentes en la asociación, en Se nos fue el Baifo, que además el nombre no puede ser más representativo de la identidad canaria, ¿no? Tenemos muy presentes a los padres artísticos, Rafaeli, Galarza, todos por los que estamos aquí hoy, por los que estamos aquí sentados él y yo. Entonces eso sí hay que tener una visión de futuro, pero siempre trayendo al presente los cimientos de la razón por la que podemos estar aquí, que fueron, en nuestro caso, nuestros padres artísticos que estuvieron antes que nosotros y se atrevieron a hacer chistes, se atrevieron a hacer caricaturas de la sociedad, del más fuerte y nos permitieron, abrieron la barrera a que nosotros estuviéramos aquí haciendo las bromas que estamos haciendo. Estaba pensando que yo creo que sí que se construye y pensaba, ¿no?, en la media de edad de los que estamos aquí y que ya somos grandes, ¿no? Y pensaba en esa gente joven que está construyendo identidad y que no sabemos qué está pasando. Entonces, por lo que yo percibo,
normalmente, que ya pasaba cuando yo estudié, cuando llegan los contenidos canarios es como es a final de curso y nunca hay tiempo. Y eso sigue ocurriendo, ¿no? Igual que cuando llegabas a la guerra civil y por casualidad, pues en aquel momento nunca hablabas de la guerra civil y lo que pasó después, ¿no? Curiosamente se acababa el curso ahí, ¿no? Y entonces el otro día estaba hablando con mis sobrinos, que son unos tíos encantadores, y entonces estaba hablando de toda esta gente, ¿no? De una cosa un fenómeno súper potente que está pasando, que estamos hablando de Bejo, de Quevedo, de Papa, de toda esta gente que está hablando, interlocutando con ellos. Y ellos tienen una masa que les arrastra y ellos hablan en 922 y 928. Y creo que hay algo están reclamando una identidad muy importante y nosotros no estamos ahí. Y yo últimamente cada vez más quiero estar ahí porque quiero saber qué se está cosiendo, ¿no? Y qué les está pasando a ellas y a ellos y cómo están reflexionando sobre la canariedad. Y lo que me comentaba mi sobrino es que decían, es que habla de nosotros, hablan de nosotros, con la canariedad y tal. Y me estamos hablando de un pibe de 16 y otro de 20, ¿no? Entonces dices, y ellos, que son pibes conscientes y tal, pero, o sea, que reflexionan, pero que ellos lo sienten así. Y entonces sería interesante preguntarlos a ellos cómo... Bueno, llega una pregunta. Aranza, disculpa. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como saben, esta tertulia se está reproduciendo a través del canal de streaming de Patrimonio Cultural de Canarias y a través de distintos canales estamos recibiendo algunas consultas. La primera pone el foco en la danza. Paula, ¿de qué manera crees que se puede representar a través de la danza la identidad canaria saliendo fuera de lo que es la danza tradicional? Para empezar, ¿qué es la danza canaria? ¿No? O sea, yo puedo hablar de lo que a mí me atraviesa como canaria, que bailo, pero no me atrevo a decir la danza canaria, porque igual que cada humorista tiene una manera. Yo creo que hay algo que nos atraviesa a todos, me atrevería a decir, y es el paisaje, es la tierra. O sea, hay algo que tiene que ver con el mar, con el viento, con el volcán, con la roca, mucho más que con una costumbre de ordeñar una vaca. O sea, yo creo que hay algo en la canariedad que tiene que ver con el paisaje, que sí que está muy presente en los cuerpos, en la danza, en un tipo... A mí por lo menos es lo que me condiciona, ¿no? O sea, es lo que me mueve. No creo que la danza represente cosas, no creo que la danza cuente un cuento. Creo que la danza evoca emociones y evoca un ambiente, ¿no? Para contar algo hay una palabra que te explica algo. Hay muchas veces que queremos explicar algo a través de la danza y es como, es que no lo vas a conseguir, porque no está para eso, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver eso con el paisaje. Y eso sí creo que es algo que es común a mucha gente que bailamos. Pero decías antes apuntaste un poco que detrás de esa, vamos a decir, veladura o esos movimientos hay algo ahí que dice estos canarios. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso, hay una creatividad muy especial, creo, en la gente canaria. Y llevo años trabajando fuera y digo, hay una creatividad muy especial porque es que estamos todo el rato, no somos conscientes de la cantidad de estímulos poéticos que tenemos con el mar, con los cielos, con la luz. Cuando sales fuera dices, joder, no tienen esto. Y yo creo que eso es muy canario, ¿no? Hay una poesía y hay una mirada de, bueno, pero todo pasa. Muy, muy amable y muy sonriente, de que uno sabe que luego viene la marea y se lo lleva todo, o viene el mar, ¿no? Y entonces tiene ese punto de humor de, bueno, pero vamos a echarle... Bueno, por ahí, pero insisto, como intentar definir una identidad, me parece que es muy peligroso y que si una característica maravillosa que tenemos, que es esa capacidad de mestizaje, en un momento como el que estamos viviendo, de absoluto caos, de absoluta crisis, de que todo se está cayendo. Es que creo que es un momento para elevar la bandera y decir, nosotros tenemos la capacidad de sostener un mestizaje y eso es muy canario y ahora hace mucha falta. Entonces, ahora querer como dibujar una identidad canaria aferrada, creo que es como no es el momento. Tenemos la capacidad de sostener el que las cosas van y vienen y seguimos aquí. Y eso sí que
que creo que es importante, ¿no? Otra cuestión que hemos recibido, y ya para ir cerrando, porque nos estamos yendo un poco de tiempo, ¿de qué manera creen ustedes que la danza, el humor gráfico, el teatro, puede actuar como vehículo para llevar la información básica de quiénes somos y dónde estamos como canarios a la población? Voy a decir, perdón, y ya cogí la palabra. Creo que se hace. Creo que se hace, pero no nos enteramos. O sea, creo que se hace, creo que se llega el mensaje canario fuera de Canarias, que se lleva el mensaje canario fuera de España. Lo que me pregunto es, ¿lo estamos escuchando dentro? Tenemos la sensación de que no se hace, sí se hace, sí se hace. Igual no lo suficiente, igual no lo suficientemente apoyado. Eso es otra película. Yo me quedo con esa lectura Se hace, no está luminosa, optimista sobre la identidad canaria. Y ya estamos un poco cerrando también esta tertulia, esta primera tertulia que estamos cerrando. Y yo me quedo también con esa imagen de que la identidad canaria se está haciendo, que la identidad canaria pues también entra en diálogo y que hay una identidad canaria determinada, pero no sé si realmente se puede hablar de una identidad canaria en singular, sino si hay identidades diferentes. Afortunadamente, yo quiero confiar en eso, porque si no, yo ya me muero ya. O sea, me prefiero, ¿no? O sea, vamos a nutrirnos de otras cosas, de la multiplicidad de miradas hacia el mundo, pero aquí y en todos lados. Y creo que hay algo que subyace y hay algo que yo, sobre lo que reflexiono desde hace mucho tiempo, de la suerte que tenemos de crear en periferia. Y alguien lo comentaba el otro día en otra conversación y alguien me decía, no, pero no utilices ese término, porque al final es peyorativo. Digo, yo no lo considero peyorativo. Es una circunstancia geográfica. Dice, supone un centro. Digo, pero eso, al final, el poder de las palabras se la otorga. Acabas de hablar de la situación geográfica. ¿En qué medida, ya terminando casi, pues ven ustedes la identidad desde esa visión tricontinental que hay desde Canarias, África, Europa y América? ¿De qué manera también, aunque estamos casi al fin? Bueno, porque en nuestro carácter también se configura con las influencias que justamente esa posición geográfica nos ha permitido, a diferencia de otras comunidades, por ejemplo, ¿no? Y aunque a mí no me gusta hablar de identidad como distinción de, sino como afirmación de esto, yo creo que el estar donde estamos ha supuesto siempre, a través del mar y a través de nuestra posición, una contaminación positiva con influencias que vienen de muchos sitios y que los canarios hemos sabido asimilarlas y también hemos sido receptivos. Y quizás en estos tiempos convulsos en los que hay bastante poca tolerancia en general, sin embargo, parece que nosotros como canarios llevamos siglos recibiendo gente y contaminándonos de sus culturas y de sus cosas y fusionando todo, ¿no? Desde nuestro sancocho, que es portugués, sí, y que lo ponemos aquí como... Sí, yo creo que sí, que ese mestizaje está dentro. Ese mestizaje lleva tiempo y es una consecuencia geográfica. Claro. A mí me gustaría solo como reflexionar también en estos tiempos convulsos, que no solo hemos sido receptores y receptoras, sino que hemos ido también. Hemos ido a buscar y hemos traído de vuelta. Hemos ido a robar animales y mujeres a la costa africana y pescado, históricamente. Hemos ido a América a buscar fórmulas de vivir y después hemos venido aquí de vuelta. Creo que es importante en este tiempo a nivel migratorio, con determinadas migraciones tan peliagudo, que focalicemos ahí. No solo acogemos, hemos ido a buscar. Y eso... Con lo cual estamos hablando de que las instituciones tienen que poner partidas económicas sobre esas bases culturales, ese conocimiento del pasado. Cuando hagas la tertulia sobre la literatura, verás que la literatura canaria se construyó por los canarios que habían emigrado fuera. Con esa mirada nostálgica fue cuando se empezó a construir la literatura canaria. Hay que invertir en... ¿Aportar algo más en esta dirección? Pues cerramos ya esta primera tertulia identitaria relacionada con las artes escénicas y el humor. Agradecemos la presencia de todos ustedes y quienes nos han seguido o nos seguirán en otras fechas a través de streaming. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.